Hoy Domingo Soriano nos quiere advertir de lo que se avecina en materia de impuestos. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué se avecina? Pues nuestros políticos yo creo que tienen algo preparado, porque hablan mucho de reforma fiscal, de que no pagamos suficientes impuestos, de que España tiene un problema de ingresos públicos, así que yo creo que algo nos tienen preparado y vamos a tratar de darle algunas pistas a los que nos ven. Es decir, queremos conocer esos mensajes que nos van a intentar colar los políticos. Eso es. Vale, vamos allá. El primero es este. Primero este gráfico nos lo van a meter hasta en la sopa. Esta es la excusa. Yo fíjate, ahora el título fue un problema de ingresos, pero al principio había puesto la excusa. Porque este es el gráfico que van a intentar que asumamos como ley, por así decirlo. Son los ingresos públicos en relación con el PIB de diferentes países y de la eurozona. Entonces vemos a Francia, que es la línea morada, está aquí casi el 54% del PIB en ingresos públicos, un nivel muy elevado. Muy elevado. La línea verde, que es Italia, por encima del casi llegando al 50%. Alemania y la eurozona, que están parecidas, por encima del 45% de media de ingresos públicos sobre el PIB. Y entonces nuestros políticos van a decir, ¿veis? Esos los países con nuestros vecinos, Alemania, Francia, Italia, e incluso la media de la eurozona con la que nosotros nos comparamos, pagan muchos más impuestos que nosotros, los ingresos públicos. El problema de España, el problema del déficit, que tenemos un problema de déficit, no es un problema de gastos, sino de ingresos. Y entonces van a tratar de que este gráfico, que asumamos esa realidad, que nuestro problema es de ingresos. Y que el problema de ingresos son dos cosas, lo que van a intentar que asumamos. Uno ese, y dos, que el problema de ingresos se resuelve poniéndonos impuestos más altos. Vale, yo que soy facilona me lo creo. ¿Pagamos pocos impuestos en España? Claro, aquí hay dos cosas que a mí me gustaría apuntar. La primera es porque siempre nos comparamos con estos países, pero nos podríamos comparar con otros. Nos podríamos comparar con Irlanda, con Suiza, con Canadá. Pues todos esos países pagan menos impuestos que todos estos. También son sociedades prósperas, ricas, dinámicas. Entonces, a lo mejor Francia e Italia yo no sé si son los mejores ejemplos para compararnos, porque son países que sí tienen impuestos muy altos, pero yo no sé si les va tan bien económicamente. Hay otros que sí, a Alemania le va mejor, o Suecia, Dinamarca cobran impuestos altos y les va bien, pero bueno, digamos que hay otros ejemplos de países a los que les va muy bien, que crecen mucho y que tienen impuestos más bajos. Y luego la segunda cuestión está aquí. A mí esto me gustaría que nos quedásemos con este momento. Sí, como son pequeñitos los años, sí, entre 2007 marca la diferencia, ¿no? Eso es. A 2007, fijémonos, estábamos prácticamente llegando al nivel de Alemania, que es la línea roja, y al nivel de la eurozona, que es la línea azul. Nos estábamos acercando y de repente se desploman los ingresos públicos 5 puntos en 2 años. Entonces, vemos que las demás líneas son más o menos horizontales, más o menos se mantienen, incluso durante la crisis no hay demasiados picos en los ingresos públicos y sin embargo en España se desploman. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice, en primer lugar, que quizás nuestro sistema fiscal no esté especialmente bien diseñado. Y ahí estoy de acuerdo con aquellos políticos que dicen que necesitamos una reforma fiscal, no tanto porque nuestros impuestos sean altos o bajos, sino porque están mal diseñados. Pero también nos dice una cosa, y es que los ingresos en España dependen mucho de la actividad económica. Es decir, cuando generamos mucha actividad económica y mucho empleo, logramos subir los ingresos públicos sin necesidad de impuestos más altos. En estos años no se produjo una subida de impuestos entre 2000 y 2007. Había más gente que pagaba impuestos. Exactamente, había mucha más actividad económica y logramos subir no solo la cantidad de impuestos, sino también sobre el PIB, porque había más gente que pagaba impuestos, más gente que pagaba impuestos en los tipos más altos, por ejemplo en la renta, y entonces lo conseguimos. Entonces yo lo primero que le diría a nuestros políticos es mientras hacemos esa reforma fiscal, vamos a ponernos también a intentar generar esa actividad económica que haga que se recuperen los impuestos sin necesidad de subir tanto los tipos. Ese es el primer mensaje. Y luego, en segundo lugar, este gobierno planteó una reforma fiscal y llamó a un grupo de expertos que hizo un muy buen trabajo. El profesor Lagares y el grupo de expertos que él capitaneó puso sobre la mesa una reforma fiscal muy interesante. Y lo que hicieron fue tirarla a la basura porque no les gustaba a los políticos, porque había algunas cuestiones que eran políticamente difíciles de vender. Esa reforma lo que planteaba es, vamos a cobrar el mismo número de impuestos, el mismo porcentaje sobre el PIB de impuestos que ahora, pero de otra forma más eficiente, y a nuestros políticos no les gustó, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un elemento para la reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de reforma fiscal queremos? Si es una reforma fiscal que realmente haga el sistema más eficiente o simplemente lo que van a buscar es tratar de trapichearnos el trilerismo fiscal para cobrarnos más y decirnos que no lo hacen. Bien, el primer mensaje que nos van a colar nuestros políticos es que pagamos pocos impuestos, pero yo quiero saber cuánto paga un trabajador medio en España. Pues, por ejemplo, aquí hablamos de impuestos al trabajo, IRPF, cotizaciones sociales. El sueldo medio, El sueldo medio, que en España es más bajo que en muchos otros países. Pues vemos aquí, Alemania, 49
Italia 49, Francia 48, Suecia, Portugal 42, nosotros 39. Estamos más o menos en la media de la eurozona. Sí. Y tenemos, mira, muchos otros países, Grecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Irlanda, que pagan menos. Los sueldos medios de estos países. Y eso que el sueldo medio español es inferior, por ejemplo, al de Dinamarca, al de Suecia, al de Alemania. Claro. Es decir, si comparásemos, por ejemplo, cuánto paga un trabajador que gane 100.000 euros o un trabajador que gane 50.000 euros en España respecto a un trabajador que gane 50.000 euros en Dinamarca o en Suecia, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa. Y resulta que pagaba más ese trabajador español que entre impuestos al trabajo y cotizaciones sociales de lo que pagan esos trabajadores en esos países. Entonces, volvemos al mensaje que decíamos antes. Nuestro problema, por ejemplo, estos son impuestos al trabajo. Veremos en las próximas semanas impuestos al consumo, impuestos a sociedades, otro tipo de impuestos. Pero impuestos al trabajo, IRPF y cotizaciones sociales. Un sueldo medio en España paga más o menos en la media de la eurozona. El problema, el diferencial que nosotros tenemos en ingresos, se debe fundamentalmente a los impuestos al consumo, de los que luego hablaremos, y de que no tenemos esos sueldos altos que tienen estos países. Es decir, si tú tienes un tipo máximo de IRPF del 50% a partir de 100.000 euros, a lo mejor en Suecia tienen algo parecido, pero tienes muchos trabajadores que ganan más de 100.000 euros, hay mucha gente que te está pagando el 50% de IRPF. Si tú tienes el mismo tipo de IRPF, pues, que es lo que nosotros tenemos, tipos muy parecidos a los de esos países, pero no tienes ningún trabajador que te llegue a 100.000 euros, o solo tienes un 1% de los trabajadores, o el 0,5% de los trabajadores que te llegan a 100.000 euros, con el mismo tipo estás recaudando muchísimo menos, porque no hay nadie que te llegue a esos tipos superiores. Entonces, ¿tu problema cuál es? ¿De que los tipos son altos o bajos, o de que tienes muy pocos trabajadores que ganan más de 100.000 euros? Yo creo que nuestro problema es que no tenemos trabajadores que ganan los sueldos de los suecos o los daneses, no de que nuestros tipos sean bajos. Entonces, este es el principal mensaje que yo creo que en esta gráfica se ve. Luego, pues hay países que, por ejemplo, Dinamarca tiene impuestos al consumo muy altos. ¿Dinamarca tiene impuestos muy altos al consumo? Sí, ese es la tercera parte que me gustaría ver. Sí. Pues, por ejemplo, 3 mensajes que no vamos a escuchar en el Congreso este año. Vamos a empezar con el segundo. Pero que nosotros sí les vamos a dar. Sí, nosotros sí. Con las reformas. Cuidado con las reformas. ¿Por qué? Porque nos van a hablar mucho de reforma fiscal. Nos van a mandar al primer gráfico y nos van a decir recaudamos menos, necesitamos recaudar más, el problema del Estado español es de ingresos y no de gastos. Y entonces, ¿qué pasa con las reformas? En primer lugar, la memoria selectiva de nuestros políticos. Esto es fundamental. Nuestros políticos, ¿qué nos dicen? No, es que el problema es que recaudamos menos. Nos tenemos que parecer a esos países en el porcentaje de ingresos sobre el PIB que recauda el Estado. Un momento. Esos países también está Grecia. Grecia también recauda más en porcentaje de ingresos sobre el PIB. No, los países prósperos de Europa, es cierto que algunos, no todos, ya he dicho, Irlanda o Suiza pagan muchos menos impuestos, pero algunos de esos países prósperos en Europa pagan más impuestos que nosotros. Sí, Dinamarca estábamos viendo. Dinamarca. Pero también tienen otras muchas cosas que no tenemos nosotros para pagar esos altos impuestos. Tienen economías mucho más flexibles, tienen mercados de trabajo muchísimo más abiertos. Claro. Entonces, si les copiamos en los impuestos, que no se nos olvide copiarles en la segunda parte. Esto ya en el vídeo aquel de Dinamarca, no sé si te acuerdas, hace unos meses lo comentamos. Sí. Copiémosles en todo. Los admirados países del norte. Claro, porque nuestros políticos solo se acuerdan de esos países para cobrarnos más impuestos. No. Si nos acordamos de ellos, nos acordamos en todo. Para todo. Y en segundo lugar, cuidado con las reformas. Asumamos lo que estamos pidiendo. Es decir, por ejemplo, Dinamarca, que es el modelo que todo el mundo pone. En Dinamarca el IVA es el 25% para todos los productos. Ni IVA reducido, ni hiperreducido, ni nada. Todos los productos el 25%. ¿Para el cine también? Para el cine también. Vale. Entonces, claro, que esto que lo tengamos claro. Nosotros tenemos 3 tipos de IVA, el 21, el 10 y el 4. Y estamos encantados. De hecho, cada vez que nos mueven un producto del 4 al 10 o al 21, se monta un escándalo. Todo, sea el sector que sea. El del cine, los peluqueros también protestaban en su momento, y yo lo comprendo que esos sectores protesten. Pues en Dinamarca es el 25% para todos. Así que cuando nuestros políticos nos digan que nos vamos a acordar de esos países, recordemos, nada del cherry picking que les encanta a nuestros políticos. Esto sí, esto no. No. Veamos qué es lo que tienen esos países. Economías mucho más abiertas, mucho más flexibles, e impuestos, algunos de los que más nos molestan, mucho más altos. Y algo que no nos van a decir, por supuesto, por ahí hemos empezado este vídeo, es que los españoles no pagamos pocos impuestos. Exactamente, nos van a decir constantemente que pagamos pocos impuestos, que deberíamos pagar más. Entonces, yo sé que lo hemos dicho muchas veces en este vídeo, pero es que no me podéis en decirlo. No, los españoles, que casi no me cabía la frase en la caja, pero los españoles que pagamos impuestos muy altos. Hombre, respecto a nuestros sueldos, evidentemente. Exactamente, ese es el mensaje. Es decir, que el número general salga un poco más bajo que en otros países de Europa no se debe a que los tipos sean bajos. O sea, en España tiene una combinación perversa, que son tipos muy altos y una recaudación no tan alta. Yo creo que la solución no es subir los tipos,
ni siquiera es subir la recaudación. Yo creo que España lo que debería hacer es flexibilizar, incluso bajar algunos impuestos y hacer una reforma fiscal que hiciera el pago de impuestos más sencillo. Pero que los españoles que pagamos impuestos no pagamos pocos impuestos. Este es el mensaje que a mí me gustaría quedar. Otra cosa es, ¿cómo conseguimos ampliar la base fiscal? Pues ahí podríamos entrar en una discusión, o sobre el tema famoso de los agujeros fiscales en España, del que hablaremos en las próximas semanas. Pero que no nos digan esto, porque no es verdad. Y último mensaje, si quieres ingresos públicos como en Suecia, genera riqueza como los suecos. Exactamente, ese es para mí el mensaje fundamental. Es decir, la gente que se crea que España va a ser Suecia por subir los tipos del IRPF está equivocada. En Suecia generan muchos ingresos públicos porque son muy ricos y pueden pagar impuestos muy elevados. ¿Te acuerdas en Dinamarca? Te puse el ejemplo del Ferrari. Sí. ¿Te acuerdas? Vamos a ver. Si yo te digo, vamos a ver cómo son las 100 personas más ricas del mundo, y tú me dices, yo quiero ser una de esas 100 personas más ricas del mundo, y miramos y decimos, oye, todos tienen un yate y un Ferrari. Y entonces tú me dices, pues para ser uno de los 100 más ricos del mundo me voy a comprar un yate y un Ferrari. Te diría, hombre, no, es que es al revés. Primero tienes que ser el más rico del mundo y luego ya te podrás comprar el yate y el Ferrari. Pues con los impuestos de Suecia pasa lo mismo. Primero tenemos que ser tan ricos como los suecos. Primero tenemos que generar tanta actividad económica como los suecos. Tanta I+D, tanta innovación, tanta tecnología. Y una vez que seamos así, una economía tan productiva y tan competitiva como la sueca o la danesa, entonces planteémonos si queremos los impuestos tan altos como los suyos. Yo no los quiero. A mí me gusta más el modelo de Suiza o el modelo de Irlanda o el de Canadá. Pero ahí hay una discusión. Pero lo que no podemos hacer es pretender ser Suecia, Irlanda o Canadá, empezando por la casa por el tejado. Y luego además la mala prensa que tiene tener un Ferrari o un yate. además Yo no sé si quiero, ¿eh? Bueno, pero ser uno de los 100 más ricos del mundo seguramente sí quieres. Sí, sí quiero, sí quiero. Sí, también a mí me gustaría que nuestro país, desde el punto de vista económico, se pareciera más a Suecia y a Dinamarca. Bueno, pues muchas gracias, Domingo, Gracias a ti. por ponernos esta venda antes de la herida. Gracias.